Cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos, los invito a analizar la economía internacional y también la apertura de las bolsas, porque nos ponemos en contacto con Sergio Tricio desde Forex Chile para que nos cuente al respecto. Sergio, buenos días. Muy buenos días. Comenzamos el día de hoy comentando las cifras económicas que hemos conocido en nuestro país. Ayer tuvimos una cifra de crecimiento del IMASEC del mes de enero muy favorable para nuestro país, en donde se creció un 6,8%, muy por sobre el 6% que esperaban los analistas. Y de esa manera estamos aumentando las proyecciones de crecimiento para este primer trimestre, en donde vemos buenas cifras y se esperan mejores cifras aún, ya que el mes de febrero debiera mantener el tono positivo, un crecimiento en torno al 6-7%, y lo mejor de todo es que en el mes de marzo vamos a tener un impulso incluso superior a los 2 dígitos por el efecto de comparación a raíz del terremoto que se vivió el año pasado. Por lo tanto, podríamos terminar este primer trimestre del año con un crecimiento en torno al 8%, lo cual es muy favorable para nuestra economía y demuestra de forma clara que la demanda interna y la actividad comercial ha sido muy favorable en este inicio de año, en consecuencia de lo que se estaba viviendo el año pasado también, que la demanda interna fue muy favorable. Y esto tiene obviamente un factor muy positivo, que es el crecimiento que se está generando en nuestro país, pero a la vez también esto podría generar las presiones inflacionarias que tanto hemos comentado en los últimos días. Y para hacer un análisis también en detalle al respecto de estas mayores presiones inflacionarias, también conocimos hace pocos minutos el IPC, y este IPC salió en el mes de febrero un 0,2%, lo cual va en línea con las proyecciones del mercado. Con estas dos cifras ya podemos estimar qué es lo que podría hacer el Banco Central en su próxima reunión de política monetaria. Y ya podemos ratificar que nuevamente va a subir la tasa en 25 puntos base, es decir, al 3,75 puntos. Y lo más probable es que su comunicado cambie a un sesgo más alcista en cuanto a alza de tasa hacia los próximos meses, por este factor de crecimiento fuerte que estamos viviendo en nuestra economía y también por las presiones inflacionarias que se están generando a nivel interno y también que las vamos a observar a nivel internacional con estas alzas del petróleo que van a influir en nuestra inflación interna. Por lo tanto, lo más probable es que suba la tasa de interés del Banco Central en su próxima reunión y además cambie su tono a una mayor preocupación respecto a estas presiones inflacionarias. Así que, ¿qué es lo que podemos recomendar en este minuto? Estamos en un mes probablemente que aumenta nuestro gasto y que probablemente nos vemos más perjudicados por las cuentas que hay que pagar y probablemente ante estas perspectivas de mayor alza de tasas hacia los próximos meses podríamos recomendar de aprovechar estas oportunidades y estos créditos de consumo que pueden estar todavía a tasas bajas y sería prudente hoy en día tomar estas mejores tasas ya que en los próximos meses podríamos tener alza de tasas mayores. Ahora pasando a lo que hemos visto en los mercados, ayer tuvimos una caída en Wall Street en torno al 0,7% y también una caída similar en nuestro IPSA en torno al 0,88% por el factor petróleo, que sigue siendo uno de los principales factores que estamos mirando hoy en día en la economía mundial y de esa manera ayer por una alza a niveles de 106,50 en el petróleo, las bolsas cayeron. De todas formas, a mediodía ayer el petróleo cedió y de esa manera permitió un leve repunte de las bolsas que se está extendiendo hacia el día de hoy. En preapertura en Estados Unidos las bolsas están subiendo en torno a un 0,3, un 0,4% y es de esperar que partamos la jornada de manera positiva. Ahora ayer tuvo una caída fuerte, el precio del cobre se desplomó bastante durante la mañana y en estos minutos está cotizando en un nivel clave en los $4.25. Si el cobre llegara a romper esa barrera a la baja, podríamos tener una caída mayor al entorno de los 4,07, $4. Por lo tanto, esto podría ejercer una presión a la alza en el dólar. Ayer, por esta buena cifra en el IMASEC, el dólar cayó a niveles de 4,72, pero en la medida que el cobre se desplomó, el dólar empezó a ganar terreno. Y hoy día es probable que también el dólar siga impulsándose al alza y vaya nuevamente a la parte superior de esta banda que hemos visto en los últimos días entre los 4,70 y 4,80. Así que hay una presión al alza en el dólar y eso también no es una muy buena noticia hoy en día, ya que con el alza de los precios del petróleo y con un alza del dólar podríamos tener mayores alzas de los combustibles para las próximas semanas. Así que hay que vigilar eso también. En cuanto a noticias económicas, hoy día no tenemos mayores cifras desde Estados Unidos y lo más relevante va a seguir siendo el conflicto que se vive en Medio Oriente con el traspaso de las preocupaciones o de los conflictos hacia Arabia Saudita, que sigue siendo quizás hoy en día la mayor preocupación.
ya quizás Libia no está siendo tan importante para los precios del crudo, sino más bien lo que está pasando con Arabia Saudita, y eso también hay que vigilarlo hacia la próxima semana. Y por último, un comentario un poco más optimista respecto a estas alzas del petróleo. Siempre cuando tenemos algo negativo, como es esta presión al alza en los precios del crudo, también tenemos oportunidades. Y hoy en día existen varios instrumentos en donde nosotros podemos aprovechar esta alza del petróleo. En primer lugar, obviamente, comprando petróleo, comprando los futuros del petróleo, lo cual obviamente tiene un factor alcista hacia mediano plazo, que nosotros vemos que perfectamente es probable que llegue a niveles de 110, 120 dólares el barril. Otra alternativa es invirtiendo en fondos que inviertan en petróleo, como hoy día existen los ETF. Otra alternativa es invertir en empresas que trabajen con petróleo o que exporten o que interfieran en lo que es el petróleo mismo, como son empresas norteamericanas como Chevron o Exxon. Y por último también un país que ha estado quizás no tan observado en el último tiempo y que está muy ligado a lo que es la industria petrolera, es Rusia. Y probablemente hoy en día sea un buen momento para invertir en esta economía que tiene una gran participación en empresas que exportan o exploran el petróleo, y por ende también podría ser una buena alternativa invertir en ese país. Así que hay varias alternativas. Cuando también tenemos un efecto negativo también lo podemos aprovechar, así que también ahí va una recomendación respecto a lo que podríamos hacer en este escenario en donde vemos en las próximas semanas eventualmente un alza mayor en los precios del petróleo. Muchas gracias, Sergio. Listo, que tengan buen día. Tenemos información oficial en todo caso. El INE acaba de dar a reconocer el IPC de febrero es de 0,2%, más bajo de lo que esperaban los expertos. Sebastián Aguirre ya viene con nosotros a hacer un comentario completo de las repercusiones de este resultado. Nos vamos a una pausa y